Damos infinitas gracias al Señor porque nos permite compartir un tiempo importante alrededor de su palabra. Y en este tiempo podemos entender no solamente principios del reino, sino entender los sistemas que operan en contra del reino de Dios y cómo estos sistemas se levantan para venir en contra de la manifestación de Jesucristo, del ungido de Dios. El día de hoy vamos a tratar uno de estos sistemas, así como lo hemos venido viendo, ¿cierto? Como en el caso de Persia. Y hoy día vamos a hablar un poco del sistema de Roma, como un sistema espiritual que viene a levantarse en contra del propósito eterno de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias porque una de las cosas que tu palabra tiene es que cada vez que tú soltabas una palabra, en tu voz estaba incluida la vida y el Espíritu de Dios, el soplo de Dios. Y eso hace que nosotros, Señor, tengamos vida a través de tu palabra. También tu palabra es como una espada de doble filo que viene a abrir todas las cosas, Señor, y viene a examinar y orientar la motivación del corazón del hombre para que tú vengas a establecer tu señorío y vengas a establecer tu vida. Señor, que toda aquella persona que pueda escuchar este material pueda no solamente entenderlo, sino que aplicarlo en su vida y entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes, contra todo espíritu que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y en esa posición, Señor, que podamos tener en ti la gracia para poder no solamente contrarrestar, sino gobernar sobre estos sistemas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente queremos compartir con ustedes que una de las situaciones más difíciles que tuvo que sortear Jesucristo antes de iniciar su tarea ministerial, aquella tarea que el Padre le había encomendado, ¿cierto? Fue pasar por el desierto guiado por el Espíritu de Dios. Antes que eso tenemos que entender algo, y es que cuando Jesús llega a bautizarse al Jordán y había una instrucción sobre Juan acerca de Jesús, sobre aquel que descendiere el Espíritu en forma de paloma, ese es el ungido de Dios. Entonces, en ese momento cuando Jesús es bautizado, la Escritura dice que los cielos se abrieron, y esto es fundamental que podamos visualizarlo, porque los cielos se abren y dan un testimonio. Jesús hasta ese entonces tenía 30 años y los cielos se abrieron en esa etapa y los cielos hablan y dicen: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mucho contentamiento, o en el cual mi corazón está contento. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque es la primera declaración en donde se establece a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque la raíz de esta palabra no es cualquier hijo. Esta palabra nos alcanza a nosotros, porque está hablando de un hijo cuya raíz es judíos, la raíz griega es judíos, y un judíos correspondía a un hijo que había llegado a procesos de madurez para alcanzar una herencia. Aquel hijo que podía representar al Padre en todas sus acciones sociales y legales. Por lo tanto, cuando Jesucristo llega a este tiempo en el cual Juan lo mete al agua y lo establece, ¿cierto? Los cielos empiezan a dar testimonio que había llegado el tiempo de que Jesús tomara su herencia y empezara a establecer el reino en la tierra. No era cualquier momento, era a los 30 años cuando los cielos dan testimonio de que Él era capaz de representar al Padre en todas las tareas, en todos los designios
aquí en la tierra. Y es en ese entonces en que Jesús entonces parte su ministerio. Y luego de este proceso de Jordán, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que da testimonio a través de una paloma, lo impulsa, lo lleva y lo establece y lo pone en un lugar que es el desierto. ¿Cuál era el sentido? Había una declaración en el Jordán: este es mi Hijo amado. Y una de las cosas que viene a poner a prueba el desierto es si Jesús era hijo. Comprobar si Él era hijo, si había llegado a ese proceso. Y Jesús es tentado en tres áreas. La primera área, en el área del sustento, ¿cierto? Di que estas piedras se conviertan en el pan. No vamos a tocar eso hoy día, porque lo que nos concita, lo que nos reúne es la tercera tentación. La segunda dijimos que era subirlo al pináculo de un templo, y eso viene a hablar de todas las tareas y de la acción y la manifestación de los dones. La tercera, lo lleva el Espíritu de Dios a un monte muy alto. Él fue a un monte alto, y en ese monte Satanás estaba ahí para presentarle los reinos de este mundo y diciéndole: si tú doblas rodilla delante de mí, te voy a dar todo esto. Mateo 4, 8 y 9 destaca esta narración y dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué es importante este tiempo? Porque tenemos que entender que el que primero le impulsa a ir al desierto es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque viene a establecerse una lucha y una pugna entre los poderes de Dios y los poderes demoníacos. Entonces, en este momento, Satanás le muestra los reinos de este mundo, ¿cierto? Y una de las cosas más importantes de estos reinos es que cada uno de ellos tenía un nivel de gloria. Y eso, hermanos, no es cualquier cosa, porque el hombre en forma natural busca una manifestación de gloria. El hombre busca posicionarse en poderes. El hombre busca exaltarse. El hombre busca un desarrollo, una meta. Y todos esos procesos donde nosotros alcanzamos metas llevan consigo una gloria. Cada uno de estos reinos, y ahí le estaba mostrando el imperio o el reino de Grecia, está hablando de Roma, está hablando de Persia, está hablando de Babilonia, que eran los reinos que estaban fundamentados en todo aquello que Satanás le estaba mostrando. Y todos aquellos reinos, lo que buscan simplemente es una realización y una gloria. Y esta pugna y esta tentación, Jesús la termina con una espada que suelta de su boca. Ya dijimos que en el principio, ¿cierto? En la primera tentación, Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre. Y parte la lucha de espada, ¿cierto? En la segunda tentación, Satanás le concita la Biblia, le concita la palabra de Dios. Y le dice: ¿acaso tus ángeles no van a venir a recibirte? Y Jesús empieza a pugnar y le empieza a decir: al Señor tu Dios no lo tentarás. Finalmente, en la tercera lucha, cuando Él le pide que se arrodille y que Él le da como una herencia a todos estos reinos, entonces Jesús saca su tercera espada y pone al enemigo en su lugar y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y uno empieza a preguntarse a la luz de esta lucha si estos imperios tenían una influencia tan potente y podían generar en Jesús un quiebre. Y eso bien podía ser, hermanos. Pero Jesús había llegado a un momento en que su manifestación era inminente y Él ya tenía la gloria de Dios dentro. Por lo tanto, Él, con la palabra, con el dinamis del Espíritu, empieza a deshacer estas obras y empieza a triunfar sobre estos reinos para establecer. Luego de esto, dice, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar, ¿cierto?
Uno de estos reinos, hermanos, es Roma. Porque Roma es un gobierno que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué pasa con Roma? Roma es un sistema, hermanos, espiritual. Que el primer momento en que nosotros lo vemos es en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en medio de esta figura que Daniel pudo interpretar para el rey Nabucodonosor, había una parte que era bastante llamativa y estaba representada por las piernas de barro y hierro. Estas piernas de barro, cierto, y de hierro, tienen como objetivo llevar a toda persona que accesa al propósito eterno de Dios a la tierra de su nacimiento. Y esto lo vamos a ir explicando. ¿Cuál es el objetivo? Llevarte a la tierra de su nacimiento y poner un sello en ellas y empadronar la vida de esos súbditos para luego hacerlos tributarios de ese sistema. Este sistema, hermanos, ataca a los hijos de Dios en el tiempo de su manifestación. No es antes. Este sistema opera, así como dijimos que Persia, su ámbito de ataque es la niñez. En el caso de Roma, como un sistema espiritual que se levanta, ataca a los hijos de Dios en el tiempo de su manifestación. Eso es punto 1. Vamos a ir viendo entonces cómo esta situación se empieza a desarrollar. Y vamos a la fundación de Roma. Para entender, hermanos, cómo funciona, es bueno revisar un poco acerca de la historia de la fundación de Roma. Se dice, hermanos, que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, ¿cierto? Que este a su vez era hijo de Venus y de Anquises, habría fundado una ciudad que se llamaba Alba Longa. Y sobre la orilla derecha estaba situada esta ciudad, a orilla del río Tíber. Sobre esta ciudad, hermanos, latina, reinaron muchos de sus descendientes, hasta llegar a un descendiente que se llamaba Numitor. Y también, junto con él, su hermano Amulio. Este Amulio destronó a su hermano Numitor, y para que no pudiese tener descendencia que le disputase el trono, porque estamos hablando que estos reinos buscan gloria, para no ser destronados, ¿cierto? Y no le disputasen, ¿cierto?, el trono, condenó a su hija, a la hija de Numitor, Rea Silvia, a ser sacerdotisa de la diosa Vesta, para que ésta permaneciese virgen, de manera que no tuviera descendencia. A pesar de todo esto, hermanos, Marte, ¿cierto?, dice la historia, el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia, tuvo intimidad con ella. Y esta dio a luz a 2 mellizos. Y todos conocemos la historia, ¿cierto? Uno Rómulo y el otro Remo. Cuando estos nacieron, hermanos, y para salvarlos de ser arrojados al Tíber, dentro de una canasta que encalló, esta canasta encalló en alguna zona de esas 7 colinas, situados cerca de la desembocadura del río, en el mar, una loba observa esta situación, que en la historia se le llama Luperca, se acerca a beber en este lugar y recoge a estos muchachos en la canasta. Y la historia dice que los amamantó en su guarida del Monte Palatino, hasta que finalmente les encontró y rescató un pastor cuya mujer los crió. ¿Qué pasó con estos 2 hermanos mellizos? Ya adultos, los mellizos repusieron a Numitor en el trono de Alba Longa y fundaron como colonia de esta una ciudad a la ribera derecha del Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados
por la loba para ser sus reyes. Se dice que la loba que amamantó a Rómulo y a Remo fue su madre adoptiva humana. Y cuando nosotros empezamos a indagar un poquito acerca de esta historia, tenemos que, hermanos, que constatar algo que nos llama mucho la atención, porque el término loba, de la raíz latina lupa, también era utilizado en un término despectivo, porque con este término o este apelativo se les determinaba a aquellas mujeres que eran prostitutas de la época. Por otra parte, cerca de la desembocadura del río Tíber había 7 colinas, 7 montes. El primero Aventino, el segundo Celio, luego el Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. ¿Qué pasó con esto? Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que debían fundar la ciudad. Y en esta discusión decidieron consultar por brujería el vuelo de las aves, ¿cierto? Una de las ramas que tiene la brujería tiene que ver con el estudio del vuelo de las aves. ¿Qué pasó acá? Ya que esta usanza, ¿cierto?, venía de la dinastía etrusca, que tenían este tipo de creencias. Rómulo vio 12 buitres volando sobre el Palatino y Remo solo divisó 6 en otra de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino y luego de esto juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo, su hermano, le desobedeció y cruzó con desprecio la línea del límite, por lo que su hermano finalmente lo mató y quedó entonces como el único y primer rey de Roma, Rómulo. Este hecho habría ocurrido, hermanos, en el año 754 a.C., según la versión de la historia oficial de la Roma antigua. Entonces, podemos empezar a tomar algunas cosas que nos van a dar luz acerca de cómo opera este sistema. Los padres de Roma, entonces, por tanto, ¿quiénes son? Son Marte y Rea Silvia. ¿Qué significa esto? ¿Quién es Rea Silvia? Rea Silvia representa por la genealogía, porque este nombre significa los árboles o los bosques incendiados. Y ella es amante de la naturaleza. Esto nos habla, por lo tanto, hermano, es amante de las generaciones, porque tiene una figura en los bosques o los árboles. Y esto nos viene a hablar de las generaciones que son violentadas, porque Rea Silvia fue violentada primero por Marte, el dios de la guerra. Por lo tanto, esta es una generación marcada, ¿cierto?, que tiene las siguientes características, hermano. El primero, violencia sexual. 2, violencia física. 3, derramamiento de sangre. 4, horror, terror y miedo. Volvamos a Rómulo y Remo. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Tenemos primeramente violencia en Marte, ¿cierto?, al tener intimidad con Rea Silvia o violentarla sexualmente. De esa unión nacen 2 hijos, Rómulo y Remo. Y estos 2 vienen a perpetuar la violencia del dios de la guerra que había violentado a su esposa, amante de los árboles o de las generaciones. Estamos hablando, hermanos, de cómo se perpetúa los niveles de violencia en las generaciones. Rómulo y Remo vuelven a perpetuar esta violencia de sus padres y son la fuerza que representa Roma. Una de las cosas, si usted va a la etimología de la palabra Roma, Roma significa fuerza.
Vamos entonces a examinar un poquito a Marte. Marte, primero que nada, es un planeta de color rojo, pero era mucho más que un planeta rojo. Para ellos, Marte era el dios de la guerra, la virilidad masculina, la violencia, la pasión, la sexualidad, el derramamiento de sangre, la valentía. Esto, hermanos, este era el patrón de los guerreros romanos considerados sus hijos. O sea, cuando hablamos de las legiones romanas, eran considerados los hijos de Marte. ¿Por qué? Tenían un nivel de violencia, derramamiento de sangre, ya lo dijimos, virilidad masculina y otras cosas más, ¿cierto? Entonces, al ver la figura, ¿cierto?, de que estos eran considerados sus hijos, también ellos llevaban el horror y la victoria en las guerras, y a la vez la perfección y la belleza. De hecho, a Marte, hermanos, se le representaba como a un guerrero con una armadura y con un yelmo encrestado. El lobo y el pájaro carpintero eran los símbolos que Marte tenía. Entonces tenemos a un guerrero valiente, ¿cierto?, con un yelmo, con su cresta arriba del yelmo, y al lado de él dos manifestaciones espirituales: un lobo y un pájaro carpintero. Nosotros, hermanos, vemos en las Escrituras, por ejemplo, que en el libro de Job menciona algo que para nosotros puede ser como un detalle, pero que viene a darnos luz de algo que tiene una incidencia espiritual. El libro de Job menciona el canto del gallo. Y el libro de Job también menciona y habla de la inteligencia del gallo. ¿Por qué vengo a hablar ahora del gallo? Porque la cresta del guerrero romano o de Marte viene a hablar de un señorío o de una entidad espiritual que es el gallo. Tenemos el gallo, el lobo y el pájaro carpintero. ¿Qué representa esto en las Escrituras? Vamos a hablar del gallo. El libro de Marcos 13, 35 y 36 dice lo siguiente: por tanto, velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Adón de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la madrugada. No sea que llegando repentinamente os sorprenda viviendo sin guardar la Torá. Entonces dice, velad pues, ¿cierto? La versión que vimos recién fue el Código Real, pero la versión de la Reina Valera dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os encuentre durmiendo. Vamos a una de las cosas que aparecía en el libro de Job, en Job 38, 36. Y la pregunta que hace Job dentro de esto es: ¿quién infundió sabiduría al ibis y dio al gallo inteligencia? Entonces, hermanos, el gallo era el nombre que se daba al tercer periodo de la vigilia de la noche. Según la división griega y romana del día, ellos habían dado una división y este gallo correspondía a la tercera vigilia. Esto es lo que nosotros vemos en Marcos 13:35. Y abarcaba desde cerca de la medianoche, hermanos, hasta cerca de las 3 de la mañana.
El otro símbolo, hermanos, que aparece acá es el símbolo del pájaro carpintero, ¿cierto? ¿Qué hace un pájaro carpintero? Destruye los árboles. Una de las cosas que me llamaba la atención, nosotros estuvimos la semana pasada en Ritoque y una de las cosas que nos dijeron es que un árbol del predio, en ese retiro, semanas antes se había caído. Y curiosamente era el árbol que nosotros siempre escuchábamos cantar un pájaro carpintero picotear el árbol. Sentíamos todo el bullicio que hacía y finalmente el árbol cayó. Entonces, lo que habla entonces acerca del pájaro carpintero es que su obra es destruir los árboles. Y en la palabra representan las familias y las naciones. Por lo tanto, podemos decir que la paternidad y la maternidad de Roma están relacionadas con la destrucción del árbol genealógico. Y eso está muy relacionado, hermanos, con el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llama a Abraham, Él le dice: bendeciré y te haré padre de muchedumbres de naciones. Por lo tanto, la fe de Abraham, que es la fe de Jesucristo y en la manifestación de Jesucristo en nosotros, viene de una gloria en gloria a través de las generaciones. Jesucristo quiere manifestarse de generación en generación, estableciendo el reino de Dios, su potencia, su gracia, su poder y su paz. ¿Y qué hace Roma? Se levanta como un sistema que viene a destruir el árbol genealógico. No sé si lo va entendiendo. Entonces, ya tenemos, porque la paternidad es Marte, el dios de la guerra, es una entidad espiritual que violenta a Rea Silvia, que tiene que ver con las generaciones o el árbol genealógico, y empieza un proceso destructivo con Rómulo y Remo y luego sigue, ¿cierto? Vamos entonces a ver otra cosa importante de esto. ¿Cómo opera espiritualmente? Vemos, hermanos, y en esto se me saltó algo importante. Tenemos la descripción y entendemos la figura del gallo y tenemos la descripción y la figura del pájaro carpintero. Pero nos falta otra, que es la manifestación del lobo. Y el lobo, hermanos, es un gobierno espiritual que está a un nivel de principado. El lobo es un gobierno espiritual que se levanta. Por lo tanto, cuando esta figura espiritual rescata a Rómulo y Remo de la orilla del río y los amamanta, está hablando de una leche espiritual que empieza a nutrir este proceso de violencia y de destrucción de las familias. Y nosotros vemos esto porque si uno mira a la luz de la Escritura, la leche espiritual que aparece en la Escritura tiene que ver con la palabra de Dios que empieza a nutrirnos para llevarnos a una manifestación mayor de ser un hijo. Y dentro de ese hijo establecernos en el propósito eterno de Dios para gobernar y para recibir una herencia. Pero lo que hace esta loba o esta entidad espiritual es también establecernos en un evangelio, en una palabra, en una doctrina, que es la doctrina de Roma, que es destrucción de la genealogía a través de la violencia, a través de la violencia sexual, y dentro de esta guerra establecer súbditos que tributen a su sistema. ¿Cómo opera espiritualmente? Vemos cómo actúa, hermanos, este gobierno y entra en acción en los tiempos en que Jesucristo es manifestado a la tierra como el Hijo de Dios. Por ello es importante, hermanos, entender que Roma comienza a operar en contra del Hijo de Dios. ¿En qué momento, hermanos? ¿Cuándo? Cuando se empieza a manifestar el linaje, la línea de sangre
y que tiene que ver con nuestra herencia espiritual. Y B, entra en acción este sistema cuando se da a conocer el propósito eterno en la vida de una persona. En el caso de Jesús, esto ocurre ¿en qué momento, hermanos? En un momento histórico. En el momento en que Herodes, coludido con Roma, manda a matar a todos los recién nacidos porque había nacido el rey de los judíos. Allí se dio a conocer, hermanos, el propósito de Jesús. ¿Se acuerda que Herodes empieza a preguntar a dónde iba a nacer el niño? ¿Se acuerda que él empezó a indagar acerca del tiempo? Y usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver Herodes con Roma? Es muy simple, hermanos. Herodes es un gobierno que estaba coludido, que estaba bajo la administración de Roma, porque en ese tiempo Roma tomó jurisdicción sobre todo Israel. Y si uno empieza a mirar la genealogía, toda la dinastía de Herodes tiene que ver con Edom. Y todos sabemos que Edom es lo rojizo. Por lo tanto, esa línea de sangre viene a conectarse con Marte por ser el planeta rojo. Hay una conexión netamente espiritual. Entonces ya sabemos, cuando el propósito se manifiesta, en el caso de Jesús, se dio a conocer el propósito eterno de Jesús y Roma se manifiesta. C. ¿Cuándo entra Roma? Cuando las personas se encuentran en el tiempo de su alumbramiento espiritual. Roma nuevamente ataca. Por ejemplo, un ejemplo de esto. Los mártires, hermanos, los mártires de Roma fueron personas que guardaron la palabra y el testimonio de Jesucristo. Y por no negar su fe, fueron asesinados. ¿De qué manera? En ese tiempo, Roma decía, el Kyrios es César, ¿cierto? Toda la gente debía confesar que César era el Kyrios. Pero un grupo en ese tiempo, llamados los del camino, empezaron a levantar una consigna que era mayor. Y empezaron a decir, César no es el Kyrios, Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Señor. Y a través de esa declaración, de su fundamento, de su señorío, entonces finalmente eran muertos. Porque Roma, una de las cosas que va a hacer, Roma se va a ir en contra de lo fundamental, del fundamento. Y esto lo vamos a explicar más tarde. Vamos entonces, dijimos recién, ¿cierto?, que tiene que ver con el tiempo del alumbramiento espiritual. El alumbramiento, hermanos, es el cumplimiento profético de una palabra que el cielo habló sobre una persona, y que este cumplimiento y palabra de cumplimiento viene a dar como un resultado, una manifestación de este propósito al mundo, y que junto con ello te va a posicionar en un lugar, como vemos que fue el caso, por ejemplo, de Jesús en la transfiguración, ¿cierto?, en el Monte Santo. Roma, hermanos, entonces aparece por segunda vez en la vida de Cristo y se manifiesta a los 30 años de edad. Esto, hermanos, lo podemos ver en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos, ¿cierto?, como lo referimos. Empezaron ellos a divulgar y empezaron a crecer en una verdad que era mayor acerca de que los gobiernos espirituales, la manifestación del Cristo era importantísima. Y al ellos empezar a establecer y a divulgar el evangelio del reino y empezar a decir que Jesucristo era el Señor, vino a traer una pugna de gobiernos en el Imperio Romano en ese tiempo. Y una de las cosas más importantes, hermanos, es que esta declaración, Jesucristo es el Kyrios, fue lo que finalmente hizo caer a ese imperio. Si nosotros empezamos a mirar la profecía de Daniel, la escritura dice que cuando se acaban de ver, ¿cierto?, los pies de hierro, ¿cierto?, y de barro,
una piedra no cortada con mano de hombre da contra la estructura. Y ese dar contra la estructura es dar contra los pies. Y es precisamente lo que Jesucristo vino a hacer. Él, que es la piedra fundamental, que es la piedra de gloria, que es la piedra no cortada con mano de hombre, vino a dar contra ese imperio. Y la declaración, Jesucristo es el Señor, vino a hacer pedazos esa estructura en los pies y a frenar todo el avance a nivel de evangelio que tenía Roma. Roma es uno de los imperios que más avance territorial tuvo, pero tuvo que venir esa piedra no cortada con mano de hombre para establecer un freno a esa manifestación y establecer el mayor avance territorial de toda la historia, que es la manifestación del evangelio hasta los confines del mundo. El Señor quiere establecerse en medio de nosotros, pero Él quiere primeramente quebrar todo gobierno que se levanta y entender que los gobiernos se levantan en distintas etapas de la formación espiritual de una persona. Persia en la niñez, Babilonia la juventud, Roma la madurez. Vamos a hablar de 3 acciones, hermanos, que realiza Roma como un sistema. La Escritura dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban para ser empadronados cada uno a su ciudad. Lo primero que tenemos que constatar, hermanos, en esta palabra que está en el libro de Lucas 2, versículo 1, es que el nombre Cirenio significa lancero. Y esta conexión tiene por objetivo unir la manifestación del edicto romano con el daño ejercido por Persia. Persia, hermanos, en el tiempo llegó a ser Siria. Por lo tanto, cuando usted busque la Escritura, cualquier parte que tenga que ver con Siria, como en el caso de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, donde aparece mucho este lugar, ya que los profetas de Dios como Elías y Eliseo tuvieron una incidencia en ese lugar. Este lugar era Persia. Por lo tanto, estamos hablando del mismo lugar. Y Cirenio significa el lancero. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tiene que ver con que en aquellos días, como dice la Escritura, ¿cierto? César Augusto quería que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué tiene que ver en que en ese censo Cirenio fuera gobernador de Siria? Porque Persia y Siria trabajan de la mano. Persia y Roma vienen a unirse. Lo que hace Roma es tomar el daño que ejerció Persia en la vida de alguien y que al tiempo de la manifestación o del propósito no ha sido zanjado. Entonces, lo que hace este edicto es llevarte al lugar de tu nacimiento. La Escritura dice que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David. Y en aquel lugar buscó la ciudad de Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, ¿qué pasó con María? Se cumplieron
los días de su alumbramiento. Ese proceso físico también es un proceso espiritual. Dice la Escritura que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto aparece en Lucas 2, del 1 al 7. Entonces, para sintetizar, hermanos, la Escritura nos muestra que en aquellos días que comprenden el tiempo desde el nacimiento de Juan hasta el nacimiento de Cristo, es decir, en esta transición, porque esto es una transición de lo profético a lo apostólico, en que este sistema promulga un edicto para empadronar a las personas. Por eso es que esto, hermanos, es mucho más profundo que un simple censo. Usted se acuerda cuando David tiene la ocurrencia de censar al pueblo y Dios se enojó. Y David tuvo que hacer un pago, una ofrenda y pedir perdón, porque producto de esto se produjo un nivel de mortandad. Un censo tiene una profundidad, porque un censo tiene y está compuesto, esta palabra empadronar está compuesto de dos vocablos. El primero es apo y el segundo es grafo. Apo significa ir al punto de tu origen y grafo significa escribir a alguien en un libro. De una forma legal, entonces, esto, hermanos, de decir escrito está contenido en empadronar. Por lo tanto, el empadronamiento, hermanos, es un sistema romano que graba el punto de origen donde Persia, Cirenio, por eso que gobernaba Cirenio, por eso que Siria lo gobernaba Cirenio, porque es una lanza que se atraviesa. Entonces, graba el punto de origen donde Persia generó su daño llevándote al lugar de tu nacimiento. Y en esta etapa Roma es como el escriba de Persia, porque viene a escribir, grafó. Es por eso que no es una casualidad que la Escritura diga que este censo, hermanos, se hizo siendo, como ya lo dijimos, este gobernador Cirenio, porque estamos hablando aquí, hermanos, de gobiernos. Estos gobiernos dejaban como súbditos a la gente que vivía. Si uno empieza a mirar, hermanos, entonces hay un contrato entre Roma y Persia que vienen a unir y a conectar el daño de tu niñez. Primeramente porque Roma viene a escribir ese daño, y te lleva a ese lugar o a esa tierra o a ese momento para que desde allí se escriba el libro de la vida, por decirlo de alguna manera, de esa persona. Porque lo que hace este decreto, hermanos, es dar legalidad a lo que fue escrito para alumbrar en el futuro, haciendo que esa persona sea tributaria. ¿Cómo viene a ser tributaria? Porque vive el presente con el daño y la perspectiva del pasado. Y ahí es donde, hermano, nosotros nos damos cuenta que viene a dañar el propósito eterno, porque el propósito eterno te hace mirar hacia adelante. Y este daño te sella poniendo tu mirada en lo que pasó ahí atrás. Y más encima viene a grabarlo en la mente como una conducta, con una señal de eternidad. Vamos a dar un ejemplo de esto, hermanos. Cuando una mujer, por ejemplo, ha sido víctima de incesto
o de abuso sexual, ¿cierto? Probablemente, hermanos, que tenga una dificultad, ¿cierto? Probablemente que tenga una dificultad en su tiempo o en su proceso de intimidad con su esposo. Porque inconscientemente trae al presente el hecho del pasado. Y producto de este daño, es tributaria de ese daño. Y empieza a tener problema tras problema de algo que ocurrió allá. Pero que al momento de llegar a hacer o a generar o a dar fruto a sus generaciones, esta situación la viene a afectar de una forma terminal. Si nosotros miramos el libro de Lucas, hermano, nos muestra un camino de sanidad interior. El libro de Lucas es completamente un compendio ordenado de cómo las cosas se sanan. Ese camino parte con la manifestación de Juan el Bautista. Si usted mira el libro de Lucas, lo primero que aparece es el nacimiento de Juan, quien anuncia que se abre el camino para el evangelio del reino de la paz. Y en estos pasajes nos dice que nos preparemos para esto porque ya viene el Cristo, la manifestación de Cristo. Y si usted mira los pasajes siguientes, se va a encontrar con la manifestación de Cristo. Se encuentra con cómo se alimenta Juan y cómo se alimenta Cristo. Y hay un contraste en los alimentos, en los procesos de crecimiento, cómo crece Cristo, cómo crece Juan, ¿cierto? Es en el contexto, hermanos, de este proceso que Roma suelta este decreto de empadronamiento por parte de Augusto César. Y Augusto significa incremento. ¿Por qué? Porque ese decreto lo que viene a hacer es incrementar el daño o la lanza de Cirenio o la lanza de la niñez, a producir un incremento ostensible. Y por otro lado, que es César, que tiene que ver con alguien que es cortado, de la cual deriva la palabra cesárea, que es sacado del vientre. Este gobierno, hermanos, es la máxima autoridad. Roma entonces busca incrementar el decreto de la niñez, resumiendo, y corta el propósito en la persona. Por lo tanto, Roma afecta en dos tiempos a las personas. Primero, cuando son apartados para Dios, es decir, cuando se señala el propósito, los empadrona. Y la segunda vez, cuando comienza su manifestación o la manifestación del propósito en la persona. Allí le pide la vida o le pide la renuncia a la fe. Si nosotros vemos de repente por qué ministerios terminan abortando y nadie se explica por qué. ¿Por qué ministerialmente las personas o toda una generación abortó en tal tiempo? ¿Por qué? Porque el sistema romano se les vino encima. Esa influencia, ese sistema espiritual se les vino encima. Y como no habían resuelto situaciones que estaban de formación o de daños o situaciones que debían haberse en el proceso formativo en Cristo, entonces da como lugar que Roma aborta el propósito. Si nosotros revisamos el libro de Lucas, nos damos cuenta, hermanos, que el autor ordena todos los acontecimientos y el proceso del propósito de Dios para que nosotros podamos entender en un lineamiento espiritual los elementos que conforman la manifestación de Cristo y la manifestación de este sistema espiritual llamado Roma. Roma viene a generar una pugna espiritual y gubernamental, buscando llevarte a su diseño, a su arjé. Y aquí aparece esa palabra que es diseño, arjé, imagen, para conectar tu linaje a un gobierno torcido que está en la tierra de tu nacimiento. Podemos decir, hermanos, que Roma funciona paralelamente al propósito eterno, y eso es muy cierto. Funcionan en dos líneas paralelas. Y esto no es una casualidad, hermanos. No es una casualidad. Lo vamos a ver un poco más adelante con el fundamento bíblico para entender cómo esto llega a interrumpir la obra de Cristo. Pero debemos entender también
que es Jesucristo quien viene a romper este sistema. Que en Cristo este sistema lo podemos romper. Vamos a dar un ejemplo de esto. En el caso, por ejemplo, de Jesús, ¿cierto? Cuando Roma aparece, ¿cierto? Vemos que la acción de los padres de Jesús, permitió que en Cristo se cumpliera el propósito eterno del Padre a cabalidad, alcanzando, ¿cierto?, una posición espiritual en Cristo, en esa posición de principado. ¿Cómo, hermanos, se logra que una persona llegue al principado? ¿Cómo se logra? Las Escrituras nos dicen que primero José, y esto es escritural, antes del nacimiento de Jesús, sube, y esto es importante que los padres sepan subir. Hay padres que están estacionados en una realidad espiritual, en un estancamiento espiritual. Y lo que hace aquí José es subir de Galilea. ¿Qué es lo que es Galilea? Galilea es la región de los ciclos inconclusos. Desde la ciudad de Nazaret, que es la tierra del brote, para posicionarse en otro lugar espiritual. Es una tierra, es una ciudad, pero también es un lugar espiritual, que es Judea, la ciudad de la alabanza, la ciudad donde habita el león, la ciudad de David, llamada Belén, por cuanto José era de la casa y de la familia de David. Y allí debía empadronarse, porque este lugar es la tierra de sus ancestros, la tierra del propósito y a la vez la tierra de su linaje. Entonces tenemos en un diagrama, tenemos a Galilea, ¿cierto?, con los ciclos inconclusos. Nazaret, que está ahí, que es el producto, lo que está brotando. Y hay un proceso en el que debemos subir a Judea, ¿cierto?, acabar con esos ciclos, terminar con esos vicios, terminar con esa área de reprobación y subir a una posición mayor, que es Judea. Y dentro de esto, para ser constituido, una casa del pan, ¿cierto? No es lo mismo ser un brote que estar en Belén, donde la gavilla ya está lista para ser molida y ser hecha un pan. No es lo mismo estar en Nazaret que estar en Judea, en Belén de Judea. No es lo mismo. Hay un proceso, hermanos. Y si usted empieza a mirar los procesos de la gavilla, el libro de Marcos los menciona. Habla de que son, me parece que son 3, ¿cierto? Finalmente, gavilla llena. Y en ese momento la gavilla puede ser ocupada para hacer un pan. Belén es la ciudad del pan. Es el lugar donde la gavilla ya está lista para ser hecha pan. El linaje, hermanos, que se manifiesta en Jesús es el de la casa paterna. Y esto no quiere decir que la casa materna sea una mala casa, hermanos, sino que muestra que la casa tiene que tener cabeza y que no se queda en un estado o en una etapa matriarcal. Cuando nosotros hablamos delante que este proceso del edicto se suelta entre Juan y la manifestación de Cristo, porque Juan tiene que ver con la casa materna y Jesucristo con la casa o la paternidad de Dios. El Señor está interesado en que todas las cosas tomen cabeza, hermanos. Nosotros sabemos, como un ejemplo, que una casa donde un padre y una madre son activos van a dar como resultado una generación sana. Porque la manifestación de la madre es una etapa del niño, pero hay otra etapa en la cual el padre es fundamental. Para que un hijo llegue a la madurez necesita papá. Un ejemplo de esto. ¿Se acuerda del nacimiento de Benjamín? Que lo hemos conversado muchas veces en reuniones. Cuando nace y Raquel le llama Benoni, ¿se acuerda que Raquel muere en ese parto? Le llama Benoni al morir. Se hizo necesario que Jacob cambiara ese diseño. El papá tenía que cambiar, el papá tenía que subir, el papá tenía que salir de un estado, tenía que salir de Nazaret, tenía que salir de Galilea, de sus procesos. Él tenía que subir. Y en ese proceso es en el cual a él se le cambia de nombre y se le llama Israel. ¿Qué pasa? La mamá le pone un nombre y le pone Benoni porque la manifestación de la madre
iba a dejar a ese niño solamente en un estado y en una posición espiritual. Pero viene la manifestación del Padre, que es Israel, y lo pone en una posición que es mayor. El Señor no quiere que quedemos en una posición de dolor. El Señor quiere que lleguemos a nuestra madurez y a una posición de gobierno. Ahora, en este proceso de empadronamiento, hermanos, viene a establecerse la lucha del linaje o de la sangre. Con la sangre de Cristo que opera en nosotros y también tu linaje espiritual. Este linaje espiritual, y esta palabra la vemos confirmada en Isaías 9:4. Vamos a ver Isaías. Me estoy rascando. Isaías entonces dice lo siguiente: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9 del 4 al 6. Esta profecía, hermanos, nos viene a hablar directamente de la manifestación espiritual y física de Cristo. Él quiere establecer esas dos manifestaciones en nosotros, donde el calzado y el manto del guerrero serán quemados. Esto significa, hermanos, que la lucha que cada generación tiene con su línea sanguínea o con su manto y con el evangelio que ha operado en la familia, que es el calzado, llega a un final, porque Cristo no solo confronta a Roma, sino que viene a establecer su evangelio, su camino de paz. Y en este sentido, no podemos, hermanos, olvidar que ese imperio fue el más expandido. Ese imperio tuvo un nivel de expansión hacia los 4 puntos de la tierra. Y con un evangelio que parte desde una bota itálica, alcanzando, hermanos, extensiones sin precedentes. ¿Qué busca entonces el empadronamiento, hermanos? El empadronamiento lo que busca es que el edicto romano te conecte con el linaje terrenal de tu casa, porque es en ese momento donde se está manifestando tu linaje celestial. Hay una lucha de linajes, y es allí donde se produce la pugna entre el evangelio del reino con la doctrina con la cual tú fuiste amamantado por una loba, es decir, con las áreas de prostitución que están insertas en tu linaje. Y de ahí se desprende entonces las palabras de Cristo cuando Él viene a zanjar, diciendo: yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, guerra. Y para que se manifieste, hermanos, el príncipe de paz, se tiene que clavar la espada al interior de la familia. ¿Qué habla la profecía de Roma? Fíjese que el que profetizó acerca de este imperio fue Daniel. Y Daniel nos muestra cuáles son las acciones que este poder realiza contra el pueblo de Dios. Leamos Daniel 7:25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, desglosemos un poquito esto. Partamos con el principio del verso 25. Hablará
palabras contra el Altísimo. Entonces, ¿qué es hablar cosas en contra del Altísimo? Esta es la acción que realiza Roma, porque Roma también tiene un evangelio. Pero el evangelio que tiene Roma es un evangelio distinto. De hecho, la consigna que ellos tenían era el Senado y el pueblo romano. Entonces, esa es una de las cosas. La segunda cosa es: a los santos del Altísimo quebrantará. Segunda cosa. ¿Cuál es la tercera cosa? Pensará en cambiar los tiempos. Y la cuarta cosa: intentará cambiar la ley. Esa es la forma en que opera Roma. Entonces, nosotros no podemos dejar de lado la influencia que viene de la imagen y de la semejanza de la paternidad de Roma. Porque la paternidad de Roma es Marte, es la violencia. Y de hecho, ustedes pudieron ver al principio de este material que la figura de Marte es la figura de un guerrero. Y la maternidad, ¿no es cierto?, que está dada por Luperca, la loba, nos habla de ese ataque del lobo. Entonces, su madre, ¿no es cierto?, que también lo veíamos en la figura de Rea Silvia, que fue violada por el papá, que es Roma. Entonces, el amamantamiento, si nosotros lo hacemos una comparación con Pablo decía de que nosotros al principio tenemos que tener una leche materna. ¿Cuál es esa leche? En el caso de Roma, nos habla de la nutrición que recibe una persona en sus primeros pasos. En definitiva, esto es una doctrina. Eso es. Entonces tenemos, por una parte, la figura de la paternidad del lobo, la maternidad de la loba. ¿Y qué implicancia tiene esto? La importancia que esto tiene es el alcance profético que tienen las palabras. Entonces, en lo natural, en el fondo, ¿qué cosa es? Son las palabras de violencia. Son las palabras que empiezan a crear en la persona una estructura contra el Señor. Eso es. Eso es. Entonces, esto nosotros lo podemos entender porque veamos un poquito la profecía de Jacob sobre sus hijos. Cuando nosotros hablamos de la profecía de Jacob, nos encontramos con su hijo amado Benjamín. Génesis 49, 27 nos habla y dice Jacob a Benjamín: Benjamín, tú eres lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Entonces, si la maternidad de Roma es una loba, Benjamín proféticamente es la figura de ese lobo que arrebata, por decirlo. Es un lobo bueno. Y Roma tiene la maternidad de un lobo malo. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, junto con ser el hijo que está a la diestra, porque Benjamín es el que sentado a la diestra, eso significa. Entonces estamos hablando de un gobierno que es una posición de donde se establecen cosas, de donde se dirigen cosas, ¿no? Entonces si nosotros vemos, es como una contraposición al gobierno del Señor. En el gobierno del Señor tenemos Benjamín, el lobo que arrebata, pero en el gobierno de Roma, recordemos que Roma tiene al papá como Marte. ¿Qué hace este gobierno? Estamos hablando de un gobierno de sangre. Y este gobierno de sangre, que es un gobierno espiritual, empieza a pugnar una lucha para impedir que se establezca el señorío de Cristo. Eso hace. Por ejemplo, veamos esta pugna con el apóstol Pablo. ¿Se acuerda que Pablo dijo: yo, Saulo de Tarso, que soy un judío? ¿De dónde? De la tribu de Benjamín. ¡Wow! Entonces, él era un lobo que arrebata. Pero fuera de ese diseño de Dios, ¿qué hacía? Mataba a los cristianos, los despedazaba, pedía cartas para matarlos y para destruirnos. Pero también él era un ciudadano romano. Entonces, en su ciudadanía romana nosotros podemos influenciar toda esa operación de Marte en él y la maternidad de la loba, ¿no es cierto? Entonces tenemos el lobo y Marte, el dios de la guerra. Por eso vemos claramente a Pablo persiguiendo a la iglesia,
respirando muerte sobre los cristianos, buscando las cartas. Él iba y pedía las cartas para poder apresarlos, maltratarnos. Y nosotros lo vemos a él en, podemos decir, el asesinato de Esteban. ¿Por qué? Porque él presencia, instiga la muerte de Esteban, y la única forma de detener a Pablo fue cuando Jesucristo se le manifiesta y lo hace caer, ¿no es cierto? Entonces Jesucristo mismo detiene su camino y lo adentra en un proceso de sanidad a través de Ananías. Luego de esa sanidad, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver de que se puede establecer en él el diseño que él tenía desde el principio y que finalmente lo haría a que entregue su vida voluntariamente, llevando el evangelio del reino hasta las autoridades más altas de Roma. Pero él, fuera de ese llamamiento, es fiero, es violento, y es la misma violencia con la que él entrega el evangelio del reino. Vamos con la otra parte. Decía: a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Cómo es eso? Piensa en esto. Pensemos en Jesucristo. Fue el gobierno romano que lo llevó a la cruz. Entonces, cuando Jesucristo muere, se cumple esta palabra: a los santos del Altísimo quebrantará. A los seguidores de Jesús después, ¿qué era lo que hacían? Estos discípulos de Cristo tuvieron que dar su vida en el circo romano, siendo muertos a la manera de Marte. ¿Qué era lo que hacía Marte? ¿Se acuerdan? Los quemaba, los despedazaba, los violaba, etcétera. Formas de quebranto que son muy fuertes, porque son formas de quebranto en el fuego romano, y que la Escritura los identifica como procesos de aflicción, porque Roma te dice: o renuncias a tu Dios o te mato. La vida o renuncias a tu Dios. Así opera Marte. Esa es su violencia. Entonces, la tercera cosa, ya hablamos la primera, palabras contra el Altísimo, ¿no es cierto? Aquí tenemos la profecía de Roma. Estamos viendo las palabras violentas de Marte, las palabras violentas de la leche de la loba. Segundo, a los santos del Altísimo quebrantará, donde es la vida o la muerte. La vida si renuncian al Señor, la muerte si no lo renuncian. Tercera cosa, pensará en cambiar los tiempos. Y pensar en cambiar los tiempos es algo pero impresionante, porque eso se cumple hasta nuestros días. Si fue el Imperio Romano el que estableció el calendario gregoriano en todo el mundo, y este calendario hoy rige a la mayor parte de los países y se está perpetuado hasta nuestros días. Entonces, según la tradición romana, el sistema del calendario se debió a Rómulo. ¿Se acuerdan de la historia? ¿No es cierto? Que ellos fueron echados en una canastita. Marte, cuando violó hacia ¿cuánto se llama? A Rea Silvia. Marte, cuando violó a Rea Silvia, ahí nace Rómulo y Remo. Entonces, este calendario se le dio a Rómulo, y el calendario que se le dio a Rómulo constaba de 10 meses. Estos 10 meses tenían 31 días y tenían 30 días. En total eran 304 días. Pero la mayor diferencia es que comenzaba el 1 de marzo, y esto es muy importante porque ellos cada mes lo dedicaban a una entidad espiritual. El primero es Martius. Martius es en honor a Marte, el padre de Roma. Entonces, marzo está dedicado a Marte. Después seguía Aprilis. Y Aprilis estaba dedicado a la llegada de la primavera. Y en teoría estaba dedicado o consagrado a Venus. Apru en etrusco. El mes de mayo, que se llama Maius, y está relacionado con la madre de Hermes, la diosa de la fertilidad, aunque también se le adjudica este mes a la veneración de los antepasados, digamos de los muertos pasados, ¿no es cierto?, que son los mairores. Después tenemos el mes de Iunius, que está asociado a Juno, la deidad del matrimonio.
quintilis. Este quintilis estaba llamado así por ser el quinto mes, pero luego de la muerte del Julio César se pasó a llamar Iblis en su honor por el mes del nacimiento. Entonces, después tenemos de quintilis, sextilis, el mes sexto, y que se dedicó a Octavio Augusto y se le denominó agosto. Que usted lo va a ver ahí en la pantalla, que yo no puedo pronunciar cómo es la A con la B, G, B, S, T, B, S. El mes de septembris, octobris, novembris, diciembris. Entonces, este calendario se usó hasta las reformas del rey Numa Pompilio, que añadió a la decena ya existente 2 meses nuevos, que fueron Lambaris, en honor a Jano, el dios Jano, y Febraris, dedicado a Febro, que es el nombre de Plutón. Es el dios de las ceremonias de las purificaciones que se llevaban a cabo en ese mes. Entonces, esto es tan contrario al tiempo del Señor o al calendario del Señor. Porque el Señor también le dio un calendario a su pueblo, pero este calendario estaba basado en el ciclo lunar. Y este calendario tiene como referencia la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, cada mes tiene un propósito de temporada. Ahí ustedes lo tienen en pantalla y solamente los voy a mencionar porque no vamos a hacer profundidad en los meses del calendario judío. Lo que queremos es solamente mostrar que Roma tomó los tiempos. Entonces tenemos Tisrei, Shefvan, Kislei, Tevet, Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul. Usted si quiere puede profundizar y buscar porque esta información está disponible también en internet. Entonces cuando nosotros estamos hablando de que Roma pensó en cambiar los tiempos, no solo se refiere al tiempo cronológico. Lo que este imperio quiere es que todo sea entregado a la obra de sus manos, hablando del propósito. Por eso que dice que en sus manos se entrega tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, hablar de este imperio es hablar de un evangelio que se propaga hasta el día de hoy. ¿Usted ha visto su influencia hoy en la cultura? Por ejemplo, Jesús siempre habló del trabajo del día y dijo, a cada día denle su propio afán. Es decir, está hablando del trabajo del Padre para establecer una obra. Él dice, yo hoy día trabajo, mi Padre también hasta hoy día trabaja. Pero Roma lo que establece en los días y en los meses es la influencia del sistema astral. Que más adelante vamos a hablar de eso en este tema, no solamente mencionar cómo afecta. Y lo que hace es que a los meses les asigna una cobertura del sistema astral, ejerciendo así una labor diaria y una influencia diaria. Dígame usted que hoy día la gente no toma el horóscopo. Ay, ¿qué pasa con el horóscopo para hoy? Eso es Roma. Ay, ¿qué me traerá el horóscopo para el mes? Yo pertenezco a Venus, no sé cómo se llaman los... Venus parece que se llama uno de Sagitario, Capricornio, Acuario, no sé qué más, Virgo. Entonces, a esto se refería cuando Cristo dijo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque esta influencia, la influencia de Roma, al afectar los tiempos, lo que busca es sacarte del propósito y del tiempo de Dios. Y esto es lo que te impide entrar en el día del Señor. Entonces, ¿qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El apóstol Juan lo que está hablando de que el día del Señor en que Jesucristo es el único Señor. Él es ese día. La persona de Jesucristo es ese día. Y no hay
otro Señor. Roma viene a establecer su señorío sobre aquellos que están bajo este sistema. Y allí Él pone su imagen, la imagen de cada mes. Entonces recordemos que fue esa la pregunta capciosa que le hicieron a Jesús. A Jesús le enviaron 2 discípulos de ellos con los herodianos. Estoy leyendo Mateo 22, 16 al 21, que usted lo está mirando en su pantalla, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta imagen y de quién es la inscripción de esta imagen? Y le dijeron: de César. Entonces, pues, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa fue la respuesta del Señor. Y aquí nos muestra la disputa de curios, la disputa de señorío. Jesús respondió con sabiduría de quién es la imagen, de quién es la inscripción. O sea, ¿quién está detrás de todo esto? Y eso es lo que determina la respuesta. Esto es tan importante, hermanos queridos, porque Roma quiere profetizar de algo que nunca fue creado para hacer esto, para profetizar en la vida de los hombres, sino que fue creado para anunciar y para testimoniar a Jesucristo. Ese era el propósito. Por eso el Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a la otra declara sabiduría. ¿Qué era lo que estaba diciendo? En el fondo estaba anunciando la obra de Jesucristo. No fueron creados para profetizar sobre los hombres, sino para que los hombres aprendieran a leer que habla del Señor. Entonces vamos al cuarto punto ahora, que es intentar cambiar la ley. Y aquí en su pantalla tienen la diosa de la justicia. Miren por favor esta figura. Esa es la diosa de la justicia. Ella tiene una venda también en los ojos, pero tiene la espada y en su mano tiene una balanza. Y esta es la diosa de la justicia que está presente en todos los juzgados, en todos los tribunales, en todos los palacios de justicia, en todo el mundo. Entonces, tanto en la mitología griega como en el antiguo Egipto o en Roma, se hace referencia a esta figura y que siempre está representada, como la ve usted ahí, con la balanza en la mano, la espada en la otra y en ocasiones con los ojos vendados. ¿Qué representa la balanza? La balanza representa el reparto justo y la equidad. La diosa justicia pondrá en cada lado de la balanza los argumentos y las pruebas de cada uno. Y nosotros sabemos que Jesucristo dijo, que la palabra del Señor nos habla, nos enseña que no hay justo ni uno solo, que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Entonces es imposible pensar que en una diosa exista eso, porque el único justo es nuestro Señor. La venda en los ojos, que representa la justicia, y que la justicia para ella es imparcial en las decisiones, que es igual para todos. Eso significa la venda. Y la espada significa que la justicia va a castigar con severidad a los culpables. Pero yo te digo una cosa: cuando nosotros vemos que se hace justicia de una persona que fue violada y al violador lo encarcelan, te pregunto a ti, con encarcelar a este hombre malvado, ¿se pagó, se cubrió, se solucionó el daño de la persona violada? ¿Quedó libre del daño? A lo mejor se le priva de libertad para que no siga haciendo daño. Pero un daño no se soluciona simplemente así. Es mucho más profundo que esto. Nuestro Señor tiene una forma de justicia que es distinta. Porque lo que Él hace, Salmos 25:8, por mencionar uno de los tantos versos de las Escrituras: bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y la raíz de la palabra pecadores es jatá. Y lo que está diciendo este verso acá:
bueno y recto es Jehová. Él enseñará a los criminales el camino. Entonces, nuestro Dios, la forma que tiene, es que Él empieza a mostrar los caminos rectos. Él empieza a mostrar cuál es la senda que la persona tiene que seguir. Porque el Dios que nosotros tenemos es misericordioso, es clemente. La justicia de Dios se basa en el amor, en el profundo deseo de que el hombre vuelva al camino y al camino de la verdad. La muerte de Jesucristo fue para darle libertad a los cautivos. Y en el juicio del Señor siempre prima la misericordia. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor ve qué provocó que el hombre se comporte de tal manera. ¿Qué es lo que hace que él tenga ese diseño? Y lo comienza a libertar. Vamos al tercer punto ahora, que es la imagen de Roma. Por favor, busque en las Escrituras, Mateo 22, 15 al 22. Y dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dinos pues qué te parece, es lo que leímos hace unos minutos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, dejándole se fueron. ¿Qué es un denario? Mire, este diálogo en que Jesús viene a sacar a la luz, a desenmascarar las alianzas que se levantan en contra de su nombre y pone el camino de la verdad para avergonzar la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque Herodes, como sabemos, Herodes tenía una alianza con Roma y se conecta con ella y lo que buscaba que era poner un tropiezo en Jesús y así poder acusarlo. Si esa era la idea, que Jesucristo tropezara lo pudieran acusar. Pero una cosa es verdad y la verdad es que Jesucristo no mira la apariencia. El Señor detecta la motivación, el señorío que las personas tienen sobre sí mismos. Entonces Jesús entiende bien que la dinastía de los Césares son principados y son gobiernos que tienen como objetivo cortar el vientre, el útero. Y con cortar el vientre, porque son César es cortado del vientre. Entonces, al cortar el vientre, todo desarrollo del propósito de Dios se trunca. También sabe que cuando un pueblo está bajo esta insignia, las familias se hacen tributarias a este sistema y con ello afectan toda la economía de la casa. Entonces Jesucristo lo que está diciendo es sacando una verdad que estaba oculta, que estaba escondida y que en una apariencia, ¿no es cierto?, de piedad se le dice, por favor, mira, ¿qué hay que hacer? Y ahí es donde Jesucristo les pide que le muestren la moneda del tributo y le traen el denario. Entonces, expliquemos bien qué es lo que está detrás de este sistema. La moneda. En ese tiempo, la moneda se llamaba denario. ¿Qué es un denario? En este tiempo, a la gente no se le pagaba el sueldo mensual como se nos paga a nosotros ahora, sino que el denario era el pago diario. Entonces, un denario era el pago de un día de trabajo. Jesús, en una de sus parábolas, grafica esta acción con el trabajo de Dios en un día. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? O sea, es la obra de Dios trabajando en nosotros para que nosotros seamos así de su propiedad. Y la obra de Jesucristo dura 7 días, porque 7 representa la perfección, hablando todo esto en términos de día. Entonces,
esa figura profética, él usa los días para declarar que nosotros somos de su propiedad. Y la otra cosa que él declara a través de esto es que nosotros podamos llegar a la madurez, al día séptimo, porque el día séptimo es Él. El día séptimo es Cristo. Entonces, ya hemos dicho que Roma lo que busca es hacernos tributarios y que cada día están consagrados a distintas entidades que operan de lunes a domingo. Además, ellos entregan como pago una moneda que económicamente está diciendo el sustento de tu hogar está consagrado a una imagen, a una inscripción. Y con eso sujeta la casa, gobierna la casa y la deja allí, bajo este sistema espiritual. Entonces, ¿qué es Roma? En este sentido, Roma es un gobierno espiritual que, si nosotros lo vemos, gobernaba, reinaba cuando Jesucristo andaba en la faz de la tierra. Y la única manera de vencer este gobierno, como ya lo dijimos, es a través de la muerte. ¿Y cuál muerte? Muerte de cruz. ¿Por qué? Porque la muerte es una ofrenda voluntaria. Y esa ofrenda es el resultado de conocer a quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no tan solo de conocerlo, sino de tener un entendimiento cabal de cuál es la perfecta voluntad del Padre. ¿Cuál es el tributo? Lo que Roma quiere hacer es subyugar las generaciones, porque es un patrón repetitivo que se traspasa de padres a hijos. Veamos lo que pasó en los tiempos de Lutero. En el tiempo de Lutero esta reforma también se gestó en el papado, porque se gestó, perdón, no en el papado, contra el papado, porque el papado lo que hacía era vender indulgencias. Entonces, con esa recaudación de esos dineros, ellos construían templos y tenían ese pretexto, el pretexto de que la salvación y los pecados se perdonaban comprando las indulgencias, o sea, tributando a Roma. Hoy día, ¿no les suena familiar también por qué la gente hace tremendas mandas tributando otra vez a Roma por salvación o por salud? Hoy día, año 2019. Y esta situación es tan fuerte porque el hecho de que Roma afecta constantemente, amenazando contra el propósito de Dios. Entonces, ella está afectando los tiempos porque ella no quiere que se alcance el propósito de Dios. Y ahí tenemos el sistema de Roma operando. Ahora, la semana viene del latín septimana, que significan 7 días. Y los romanos, nuevamente, le dieron nombre a los días de acuerdo a 7 cuerpos celestes y dedicaron cada día a un cuerpo celeste, que es lo que hemos dicho. Ahí usted lo tiene en la pantalla. Luna, el lunes, el día de la luna. Marte, dedicado a Marte. El miércoles está dedicado a Mercurio, Mercurio 10. El jueves está dedicado a Júpiter. El viernes está dedicado a Venus. Y Saturno para el día sábado. Pero luego sábado también se estableció así por influencia hebrea. Y Sol, que era el primero del día, ¿no es cierto? Y posteriormente por la influencia cristiana se le cambió el nombre a domingo. Los días judíos están dedicados a la creación de Dios. Hablan de un propósito. Fíjese, es siempre Roma atentando contra el propósito. Pone nombre a los meses para dedicarlos a las entidades y que no se alcance el propósito. El Jesucristo no, hace referencia lunar y se establece como punto la salida del pueblo de Israel de Egipto. Los días hechos dedicados a entidades, a cuerpos celestes. No, en los hijos de Dios no, esto está dedicado a propósitos de Dios. Por ejemplo,
el lunes se llama Yom Sheni, proviene del 2, proviene del... Ahí todo ello, no queremos nuevamente buscar allí porque no estamos dedicados a ver de qué se trata el día del calendario del Señor. Pero usted también puede ver la obra que el Señor hizo en cada día, porque cada día cumplió un propósito. En el primer día hizo el Señor tal cosa, en el segundo día tal cosa, en el tercer día tal cosa, en el cuarto día las lumbreras, qué sé yo. Usted ahí puede ir viendo qué fue lo que el Señor fue haciendo en cada día. Entonces, los nombres de la semana, según Roma, hablan de anuncios y de palabras que tienen el carácter de dar órdenes y de decretos que claramente van en contra de la voluntad de Dios. Como fue el caso del censo, por ejemplo. Esas son cosas que van contra la voluntad de Dios. Y para poner un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cuando David quiso censar al pueblo, quiso contar? Medir las fuerzas. Esto le llevó a desviarse de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de contar las cosas temporales saca nuestra mirada del propósito eterno y pone nuestra mirada en los recursos que tenemos. Y esto provoca que la gloria personal se levante, que la confianza empiece a ponerse en una y cambie del lugar correcto, que es el lugar del Señor. Y esto pareciera ser algo sutil, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo que busca es que apartarnos del propósito que es darle la gloria a Dios y de confiar en Él. Y Roma levanta estos decretos para contar sus logros, para que se le dé gloria y se le dé tributo a Roma. Entonces, mire, este libro que fue tan especial, Romanos 1:21, que sigue siendo de bendición para nosotros hoy. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que hace. Pone imágenes, porque la imagen de la luna, la imagen de Marte, la imagen de Venus, de Júpiter, de Mercurio, de Saturno, pone imágenes que se levantan contra el conocimiento de Dios y te engloban, te enfocan. O sea, distinto sería, porque usted sabe que un nombre tiene un carácter, una identidad y un espíritu. Distinto sería si nosotros nombráramos el día lunes de otra manera, porque nosotros lo que estamos diciendo, este día está dedicado a la luna. Entonces, lo que nosotros debiésemos hacer como cristianos es dedicar cada día al Señor. Señor, como decía el salmista, este es el día que tú hiciste. Yo en este día me gozo y me alegro en ti. Yo en este día descanso en ti. Eso es dedicar ese día al Señor, dedicar el tiempo al Señor, dedicar el mes al Señor. La imagen de César. César, en el Strong, es el G2541, es Caesar de origen latín, ¿no es cierto? César era el título del emperador romano, pero César también proviene, como ya lo habíamos dicho, de la palabra Caesaries, y su significado es cabellera o barba, y la palabra Caesa significa corte, y de allí viene la palabra cesárea. Ahí ustedes lo tienen en su pantalla para que lo puedan ver, porque acuérdense que estamos hablando de la imagen. Entonces, la imagen del César, César significa eso. Imagen, nosotros ya sabemos que imagen es semejanza o parecido, y también puede ser estatua, perfil, representación, semblanza. Entonces, si nosotros vemos que tiene la imagen del César, lo que estamos hablando es de un trasfondo que nos conecta con la imagen de Marte, porque toda la fuerza de Roma se difunde o se libera a través del emperador. Entonces, César, que tiene la connotación de cortado del vientre, tal como lo dije, de allí se desprende la palabra cesárea, es una incisión. Lo que hace César es una incisión porque quiere sacar a los hijos que están en el tiempo de dar a luz, los hijos que están en el momento de manifestar el propósito de Dios. Es el hijo judíos,
Esa es la imagen que proyecta Roma. Por eso es que la loba Luperca amamanta a los hijos. Entonces, esto va a formar una conducta, un camino en los hijos, que es un camino hacia Roma. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de Persia? Persia representaba los daños de la niñez, las cosas que nos pasaron cuando niños. Ahí operaba, ¿no es cierto? ¿Cuándo opera Roma? Cuando la persona ya alcanzó ese crecimiento que le permite manifestar su propósito. Ya tiene un crecimiento. Allí es donde aparece la imagen de César cortando, anulando que se manifieste ese propósito. La tercera cosa, que es la inscripción. La inscripción denota un título. En el Imperio Romano, cuando a un criminal se le iba a condenar a una ejecución y cuando eran conducidos se les colgaba en el cuello la causa de la condena. Eso hacían los romanos. Entonces, cuando iba un criminal, ¿no es cierto?, iba con su condena colgada. Y lo que esa condena recibía el nombre de títulos. Ese era el título. Y cuando nosotros revisamos la historia de Jesucristo, cuando fue su crucifixión, vemos que los 4 evangelios nos muestran que Jesucristo fue crucificado bajo el título INRI. Marcos y Lucas los llaman epígrafe, que traducido es título, que significa inscripción. Entonces Marcos dice, estaba escrito encima la causa, su causa. Y Juan le da el nombre de título. ¿Y cuál era esa causa, no es cierto? Rey de los judíos. La inscripción está relacionada con la causa que está inscrita en Persia, en la niñez de la persona, pero que tiene un impacto cuando la persona llega a la madurez, a la manifestación al mundo, porque nosotros sabemos que Jesucristo nació niño rey y que su propósito, él era el rey de los judíos, él era el salvador del mundo, ¿no? Ese fue el daño que se quiso levantar contra él en su niñez. Pero ahora, esa es la causa de la muerte, ese propósito, porque ya está manifestado. Entonces es su manifestación al mundo. Allí aparece Roma. Ahora, específicamente, ¿qué área de tu vida está bajo la economía de César? O dicho de otra manera, ¿qué área de tu vida no entra el señorío de Cristo? ¿O qué área de Roma está afectando espiritualmente tu vida? Porque la inscripción es un decreto. ¿Cuál es el decreto de Roma? Todos los caminos llevan a Roma. Jesucristo, en medio de esta enseñanza, viene a zanjar con una espada, con su palabra, esa influencia y ese señorío que tenía cautivos a muchos. Porque lo que Jesucristo hace es dar un decreto, y el decreto es: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, la forma de zafar este decreto de Roma y salir de este señorío es solamente experimentando la muerte y la resurrección que nos libra de este yugo. Nosotros vemos como que la resurrección fuera un acontecimiento. ¡Pum!, resucitó. Pero la resurrección es una dinámica de vida, porque esto significa constantemente morir algunas cosas para que el Señor nos vaya resucitando y nos vaya posicionando permanentemente en los lugares celestiales. Y así salir de esa posición temporal, salir de lo mediato para irnos posicionando en lo eterno. Porque la iglesia fue llamada a traspasar estos gobiernos estelares y a posicionarse en la atmósfera de la gloria de Dios, en la atmósfera de gloria que en la eternidad Dios dispuso para la iglesia. Entonces, cuando la iglesia pierde su posición de gloria,
sucede lo que se generó en el tiempo de Constantino. Y Constantino, nosotros podíamos pensar que tal vez fue una persona que nunca conoció al Señor, porque lo que hizo que fue llevar a la iglesia en el fondo a perder poder, a perder la gloria, a perder la imagen de Cristo. Y comenzó a sustituirla por la temporalidad, por concesiones humanas, por vestimentas profanas, como es el caso de la Iglesia Católica Romana. Si nosotros vemos las vestimentas papales de todos estos sacerdotes, vemos que tienen el color rojo. Roma, sangre. El Evangelio de Roma, que ustedes ven la botita itálica, ¿no es cierto? De allí. Qué simpático que parta de la bota, de un zapato, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tampoco podemos olvidar las ventas de las indulgencias, que ya las mencionamos, la indulgencia en el tiempo de Lutero. Eso desencadenó la mayoría de las crisis de la iglesia. ¿Para qué? Para manipular la salvación. Para manipular las sanidades. ¿Versus qué? Versus un tributo. ¿Para qué decir el comprar las indulgencias cuando las personas estaban muertas? Para salvar a los muertos. Este engaño trajo las más grandes de las divisiones a la iglesia, la más grande división de la iglesia que el mundo conoce. Y hay una cantidad de muertes, pero tan considerables, producto de este conflicto. Hablemos de las cruzadas. Los hechos sanguinarios en nombre de Jesucristo, que lo único que hacían era traer expansión del gobierno de Roma, con sus patrones, con sus principios, con su evangelio, que en el fondo es violencia, muerte, violaciones, abuso. Y lo que Dios está haciendo hoy es juzgando este sistema en todo el mundo, la influencia de Roma. Usted conoce el caso de los abusos sexuales. Marte, violando a Rea Silvia, la pedofilia, el lesbianismo, la homosexualidad al interior de la iglesia, la violencia. Esto no es otra cosa sino la misma figura con la que se fundó Roma. Y la iglesia de Jesucristo está llamada a vencer ese sistema, porque nosotros de repente también caemos en esto, en sujetarnos a estos sistemas, a estos yugos. Y la iglesia tiene que salir de este sistema, tiene que vencerlo, porque aquí no es lo mismo que con Babilonia, porque cuando el Señor habla de Babilonia, lo que nos dice, salid de ella, pueblo mío. De Roma no, es la crucifixión y la resurrección, nada más. Porque Roma es una fuerza que se va alimentando de todos estos elementos que van generando un espíritu que es completamente destructivo. Y la única manera que tenemos para obtener la victoria es entregando la vida voluntariamente como una ofrenda de olor fragante al Señor, una ofrenda para Dios. Y con esa libación, con ese derramar de nuestra sangre, ir sanando la tierra, con esta sangre derramada. ¿Para qué? Para que los linajes del mundo comiencen a tener un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Es cierto que la sangre de Jesucristo pagó, pero también es cierto que nosotros también tenemos que dar la vida. Es probable que literalmente no demos la vida, pero si nosotros no morimos a este sistema, a este gobierno de ser tributarios, a este gobierno de vivir en lo temporal, también vamos a caer en este sistema. A veces la violencia está dentro de nuestras mismas congregaciones. Nuestras justicias no siempre son las justicias de Dios. El Señor nos enseña a que nosotros amonestemos a nuestros hermanos y cuando tengamos que disciplinarlos nos consideremos a nosotros mismos. Nos da proceso. Pero es más fácil enjuiciar. Es más fácil devorar con las palabras. Es más fácil ser violento. Y con esto traemos violencia. Lo que nosotros necesitamos es conocer la gracia, la misericordia, la sabiduría de Dios y preguntarle al Señor cómo Él,
tomaría determinaciones en cada caso. Porque nuestro Dios no es Marte. Nuestro Dios es Jesucristo. Y Él es hijo de un Padre amoroso, de un Padre de misericordia, que es justo, sí. Es justo en sus caminos. No tiene por inocente al malvado, ¿verdad? Pero que muestra su camino a los malhechores. Muestra una senda de justicia y de verdad. Lo leímos en el Salmo. Entonces, yo sé que este tema es un poco difícil. Por favor, anoten todas las preguntas para que los maestros que están con ustedes puedan aclarar todo lo que ustedes necesitan. Porque entendemos que esto es importante. Este tema no es para todos. Este tema es para aquellos que tienen que manifestar el propósito de Dios y están sufriendo violencia. Ahí opera. Las personas que todavía no saben cuál es su propósito o sencillamente, discúlpame lo que te digo, no están haciendo nada, no van a tener el efecto de Roma sobre sus vidas. Los que tienen el efecto de Roma sobre sus vidas son aquellos que están manifestando la luz de Cristo de una manera activa, de una manera real, que tienen su mirada en lo temporal, que al menos están sirviendo en una congregación. No aquellos que van, se sientan, vuelven para la casa y van en un discipulado y no hacen nada más. No, y no van a tener el efecto de Roma sobre sus vidas. Ellos están bien, no están manifestando. No están haciendo mayores cosas para mostrar la luz del Señor. Entonces ustedes, por favor, anoten todo lo que tienen allí para que los maestros puedan aclararle las dudas y así podamos entender y ver, más que para cómo le opera a otro, ver qué cosas de nuestra vida están sujetos a este gobierno espiritual. Amén.